Está Daniel Menéndez con nosotros, Horacio Ávila de Proyecto 7 y Rodrigo Segovia. Bienvenidos a los tres. Pero repasemos el Twitter de los datos que dio a conocer hoy el INDEC. Me parece que son para publicarlos permanentemente y para que se vea realmente cómo estamos viviendo en la República Argentina. Y esto no es ni político ni nada que se le parezca, esto es una realidad. Y la realidad es la realidad y la realidad hay que mejorarla, no hay tutía, ¿no? Bueno, cuando se conocen los datos, Daniel, le hemos hablado tantas veces de esto, pero uno dice, ¿desde qué punto de partida arrancamos a discutir salarios? Bueno, la verdad que es uno de los causantes, ¿no? Cuando decía Cristina, o los últimos gobiernos populares de la Argentina dejaron el salario en $580, hoy está el salario mínimo en 200, apenas $200, Oficial. y ahí hay el oficial. Claro. Si vas al Blue, son 100 y pico. Y ahí está uno de los grandes objetivos y logros que ha tenido el proyecto de Mauricio Macri, el gobierno anterior, que ha generado una caída en el poder adquisitivo del salario, que ha pauperizado enormemente a los trabajadores, trascartó la pandemia, pero me parece que es interesante no quedarnos en pensar lo coyuntural, ¿no? Yo creo que la Argentina está en un punto bisagra. O resolvemos este problema, o la Argentina no tiene destino, claro. No tiene destino, no tiene gobernabilidad, no tiene perspectiva, más allá del proceso electoral que estamos metidos, que está toda una situación de discusión al interior del Frente de Todos respecto a retomar la iniciativa, de impulsar una agenda que tenga que ver con impulsar el consumo, con mejorar la producción. Acá hay un problema mucho más profundo, que son cambios estructurales y que para eso yo creo que hay un elemento que es importante y que tiene que ver con el campo popular y la perspectiva de mediano plazo, que es que hay que gobernar en los próximos 20 años. La Argentina, uno ve que hay problemas estructurales, pero uno ve también en el proceso el impacto que han tenido los 4 años de gobierno de Macri. Está claro que durante 12 años de gobiernos populares hemos tenido avances, muchos de ellos con pobrezas estructurales, con dificultades, pero también con un montón de avances. Los 4 años del macrismo nos tiraron para atrás muchísimo y me parece que ahí hay un desafío del campo popular de procesar tensiones, de construir acuerdos y de ver que estamos ante un escenario bisagra en términos de gobernabilidad, en términos de lo que puede aguantar nuestra gente. Son muchos años donde la verdad que las dificultades son enormes y donde, como decía hace un momento, cada retroceso nos pone muy atrás respecto de la posibilidad de avanzar. Y los avances que después de 4 años de retroceso nos tiran todavía sin llegar a los niveles del 2019. Y me parece que el esfuerzo que requiere y las transformaciones que necesitamos requieren de la unidad del campo popular, de transformaciones audaces y hoy sin duda el desafío de construir a futuro el consenso que necesitamos también en este proceso electoral. Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tu opinión de todo esto, realmente uno empieza a ver... No, yo creo un poco más coincido con vos y escuchando los testimonios de las personas, digamos, del cotidiano con las cuales laburamos todos los días y que en esto de que hoy un billete de 500 mangos son 50 mangos. Y de 1000 son 100. Sí, bueno, para decirte, a veces no se llega al de 1000, pero se llega al de 500, digo, como empezar por lo más bajo, es eso lo que la gente está viviendo. Lo que la gente está viviendo es que el salario básico no llega a cubrir un alquiler mensual, o sea, 33 lucas en febrero y muchos alquileres hoy están de 35 a 40 lucas para arriba. No, te hablo de lugares menos costosos, más baratos. Lo que ve la gente hoy y lo que manifestó también en las urnas es esta cuestión de que no quiere escuchar más esto de a quién le tiramos la pelota, ¿viste? Si no, bueno, resolvamos esto, hermano, porque ya no da para más. ¿Entendés? Lo que no estalla en la calle, estalla en la urna, es una realidad. Nosotros lo que vemos en el cotidiano es esto, es que hay gente que está comiendo una vez por día, saltea 2 comidas, hay padres que no morfan de noche para que los pibes puedan morfar. Hay un montón de situaciones que son muy obvias, muy evidentes, que quizás dentro del contexto de los que van a discutir la pobreza en la Rosada, en semejantes autos de alta gama, no lo están viendo. Capaz que deberían bajar de esos autos, acercarse más a la gente y tener un poco más de visión de la realidad. Porque lo que ve la gente es eso, lo que vos decís. ¿Entendés esto? Que hoy, para llegar más o menos a no estar por debajo de la línea de pobreza, necesitas
De estos billetitos de 500 necesitas 120, esa es la realidad, ¿entendés? Si vos tenés que gastar, Mínimo. ponele 120, te digo, para no estar por debajo de la línea de la pobreza, esos 120 vos tenés que gastar, ¿entendés? 4 por día para llegar a 30 días, ¿entendés? Y con eso tenés que cubrir todas las necesidades básicas de una canasta que a nuestro entender está muy por arriba de los 100.000 pesos. Entonces, esto es la realidad del cotidiano, de lo que vivimos nosotros con nuestros compañeros, compañeras, cada vez salimos, todos los días salimos a laburar, en un montón de situaciones que realmente son sumamente inestables y que además la gente no sabe para dónde se va a ir, porque no hay propuestas concretas, ¿entendés? Vamos a aumentar el sueldo, ¿cómo? Vamos a hacer, ¿cómo? O sea, no hay propuesta concreta. Pero también ahí la gente está como muy confusa. Vamos a presentar a Rodrigo Segovia. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu situación, Rodrigo? Contanos un poco. Nosotros, militamos como muchas organizaciones populares en los barrios, tenemos una visión, pero igual más allá de lo que nosotros podemos contarle, creo que se discute mucho en los medios de comunicación el tema de la pobreza, lo que por ahí nos gustaría empezar a discutir cómo salir de la pobreza, porque la verdad, esta casa ha llegado hasta prometer pobreza cero en la ciudad de Buenos Aires, que pudo haber sido un buen experimento para que tener pobreza cero, porque tiene un presupuesto enorme. Y, por ejemplo, acá a nivel nacional, pensar los focos donde podemos discutirlo. Yo que sé que uno, el tema de la niñez, es terrible, los indicadores cuando lo leemos. Acá tiene que haber propuestas concretas. Nosotros venimos laburando, todos los que estamos sentados acá, de diferentes ángulos, de diferentes formas, venimos trabajando. Y nosotros queremos poder presentar como un debate a la sociedad, donde que no solamente esto es la asistencia, que en núcleos duros de la pobreza, que lo tenemos que poder discutir, por más que sea muy duro, y como dijo la señora recién que la entrevistaban, que da vergüenza, y a discutir de fondo el tema del trabajo. Nosotros creemos que la discusión por la tierra, por una nueva ley de tierras, por una discusión donde se discuta la pobreza de verdad, se la mire de frente, lo que está pasando con la niñez es terrible. Nosotros tenemos que discutir, y discutir la pobreza de verdad, discutir la distribución de la riqueza, es discutir la riqueza en Argentina, dónde está, cómo se distribuye, cómo hacemos no de la pobreza un objeto, sino cómo lo hacemos sujeto, porque hay muchas organizaciones que todos los días ensayan respuesta a esto de una manera a veces muy en la asistencia, pero también en la producción. Nosotros creo que tenemos que abrir el debate y poder discutir estos dos ámbitos de la discusión. ¿Qué creen que se podría haber hecho estos 2 años y no se hizo? Por ejemplo, el tema del acceso a la tierra, por ejemplo, el tema de discutir una ley de emergencia en la niñez, que es terrible la situación que estamos viviendo, por donde lo analice, los indicadores como los tome. A la derecha le preocupa ahora, hace muy poquito, los indicadores del tema de educación, pero también hay otros indicadores, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso de la familia al trabajo. Atrás de un niño pobre hay una persona que no tiene trabajo, no tiene un trabajo digno. La verdad es que tenemos que pensar el modelo de producción que tenemos, que concentra todo en la ciudad de Buenos Aires, donde traemos a familias del interior, que le sacamos todo, le arruinamos la vida, a encerrarlos en una pieza en una villa, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos cuentan cosas que ven que evidencien estos datos que se están viendo ahora? Por ahí no, pero de que esto de los pibes, que dice Daniel, ¿cómo lo ves? Ustedes que hace mucho que vienen laburando, ¿cómo es que ahora en el piberío, en los de menos de 19, acá vemos los datos, repasamos, arriba del 50% de los de menos de 14, 48% hasta 30 años. ¿Qué ven, qué imagen ven que demuestra eso? El crecimiento del consumo de sustancias es uno. La cantidad de suicidios e intentos de suicidios en la adolescencia es enorme y ha crecido. Te toca verlo año directo. Y medio, muchísimo. Eso es porque cuando vos no tenés una perspectiva, un proyecto de vida, cualquiera nos pasa, es como que tu vida no tiene sentido. Imagínate en la adolescencia. Entonces, eso no está existiendo, tampoco se está pudiendo acceder a la educación, porque hay muchos pibes que tienen que salir a laburar de lo que fuera, ¿no? También, o hacer changas, o para colaborar en la casa. Entonces, hay un montón de cuestiones, y nosotros creemos que una de las medidas que se tendrían estos 2 años haber enfocado de otra manera, pero de lo que es, no de lo que nos gustaría que fuera, de la realidad, es el tema de los alquileres. O sea, hay infinidad de familias que han quedado en situación de calle porque las medidas en relación a los desalojos fueron absolutamente insuficientes. ¿Por qué? Te lo explico. Porque hay un gran mercado informal de alquileres. Así que como hay un gran mercado informal de laburo, también hay un gran mercado informal de alquileres. Toda la reglamentación que existió eran para situaciones normales, con contrato de alquiler legal y demás. Toda esa gran masa de gente que no tenía contratos de alquiler formales quedó en la calle. Porque no estaba comprendido dentro de esos decretos. Y la verdad que eso hace que aumente la gente que está en situación de calle y la consecuencia que todo eso implica, ¿no? Daniel. Yo creo que hay un elemento que
que es clave y que es importante, te escuchaba y comparto plenamente, que tiene que ver que es el gran problema de la Argentina, esto que estamos viviendo, no hay otro. La Argentina unitaria, todo acá. Esto es el 40% de pobreza y el tiempo que llega en nuestro país, los niveles de desigualdad, atentan contra cualquier posibilidad de construir gobernabilidad, de construir perspectiva de futuro. Yo creo que hay un elemento que las organizaciones populares, quienes formamos parte del gobierno y quienes apostamos a la unidad del campo popular, el frente de todos, es entender primero que se vea esta realidad, digamos, ¿no? Esta realidad, pero no solo por alguna cuestión de lejanía de algunos dirigentes con la realidad concreta, sino también, y se expresó en el IFE, en las políticas que se pensaba atender a una situación y a un sector de la población cuando se planteaba el aislamiento y la caída en la actividad. Se pensaban 2, 3 millones de argentinos, de Argentina. Sí, se lo dieron a 9, fueron a claro. más de 11 millones. Entonces ahí hay una realidad que tiene que ver con la reconversión en el mundo del trabajo, con un universo que nosotros definimos como economía popular que está absolutamente descalzado del mercado de trabajo, que se creó su propio trabajo y que necesitamos ahí impulsar crédito, impulsar desde la actividad productiva una mejora en los ingresos. Nosotros creemos que ha habido una política de asistencia que ha sido correcta, que durante la pandemia, obviamente, se estuvo por debajo, pero que se hizo el esfuerzo para sostener ingresos y que hay que pasar una política asistencial a un desarrollo productivo en nuestro país, que el mercado no puede resolver, que las inversiones tienen un límite para que el empleo llegue a los sectores más humildes y creemos que ahí hay un desafío enorme que es el que tenemos Pero ahí que impulsar. necesitas un Estado que regule y que se ponga firme. No, y también y un un Estado que Estado discuta que con tenga el un poder plan. real, ¿eh? Y un- Que discute con el poder real, porque el poder real te impone todo acá. Y un No, Estado ellos que tenga también un- juegan, está claro. Y un Estado que Bueno, son los que, a ver, son los grandes jugadores del partido. Sí, claro. A ver, los bancos, pongas una ley de entidades financieras, ponela a modificar. Desde el 77 está. Y nunca un lo gobierno hicieron. que tenga un plan que lo discuta con la sociedad. La sociedad entera está discutiendo en las elecciones, fue una medida de discutir lo que está pasando con la pobreza. Y tiene que haber un plan que lo discuta de cara con la sociedad. La derecha también tiene que poner su plan con el tema. Y tenemos que hacer de la campaña un eje de la pobreza. Hoy nos tiene que doler, es un día muy triste. Pero Hoy ¿sabes qué? No es desalojaron la campaña, familia en la mirá. Villa 31. Pará, esto no es de la campaña, ¿eh? Esto es una discusión que tiene la Argentina. Olvídate Pero de la tenemos que campaña. generar un consenso. Pero No olvídate tiene la que ser una campaña, cuestión de la campaña, discusión. la Cada vez que hay campaña, una la crisis campaña- económica lo pagan los La sectores más campaña débiles. son 2 meses, o sea, cortémosla con Bueno, la pero es campaña. un momento para meter No, un debate. discutámosla de verdad, Bueno, sentemos una discutámosla mesa de la verdad. política. Discutámosla de verdad. Porque Para tiene que nosotros, discutirla la política para esto. nosotros el plan para nosotros el gobierno le falta un plan serio para discutir el tema de la pobreza. La pobreza para nosotros, donde lo caminamos, sigue creciendo. Este retroceso nosotros lo vemos en los indicadores, nosotros no lo vemos reflejado en los sectores que representábamos, que tratamos de meternos, militar nosotros. Y lo que nos pasa mucho es que nosotros lo que vemos es que el proceso de la pobreza sigue existiendo. La gente sigue yéndose de donde está viviendo en situaciones terribles y se sigue aglupanando en las ciudades y en los conurbanos. Esto sí es un proceso que sigue Bueno, en pero, marcha. a ver, porque Y tenemos que están discutir cómo se destruidas las soluciona esto. Porque Nosotros lo están primero que tenemos que hacer es destruidas. distribuir Pero tierra por eso, para que esa pero- gente no venga para está acá. bien, pero acá discutamos de verdad, políticas de verdad. Una medida políticas de Estado. que hable de Porque verdad. Si vamos a discutir una campaña, termina mañana. O sea, el 14, vamos a escuchar, los escuché, ¿eh? O sea, cortémosla con esta. Me hace acordar cuando Macri decía, los escuché y nos mandó a dormir. O sea, cortémosla con esto porque siempre discutimos en campaña. Pero Aparte, nosotros venimos discutamos cuando no hay discutiendo- campaña también. Venimos discutiendo hace mucho más tiempo, hace más de 2 años Y no te medio, convocan, y no te convocan. que venimos discutiendo, tenés esto de que hay que tomar la pobreza la pobreza estructural no como una cuestión de aceptación, sino como una cuestión de modificarla, porque parecía que Ni de decir, campaña, hoy es estructural, es como que bueno, ya está, listo, es estructural, ¿no? Entonces, no, bueno, hay que tomar lo que es estructural para ver cómo lo modificamos. Y en esto del aumento del poder adquisitivo, entendemos que obviamente hay que poner los puntos, aquí hay que poner los puntos, para eso hay que tomar una decisión política más firme, porque claramente si no parece que estamos corriendo atrás de la zanahoria todo el tiempo, o sea, aumentamos el sueldo, pero los productos te aumentan todo el tiempo sin ningún tipo de control. Entonces, esto es como una ¿quién maneja rueda de los la que no precios? salimos nunca. ¿Y quién maneja los precios? El poder real. No, Hay por que eso, discutirlo pero con bueno, el hay que poder poner real. los puntos, hay que pararse de mano, hay que hacer lo que haya que hacer, porque para eso votamos lo que votamos también. Y también- creyendo en esa situación, en eso es lo que creímos. Y vos fíjate que no discutimos nunca cuáles son los márgenes de rentabilidad.
¿Cuánto se reparten los dueños de las empresas? Miles de millones de pesos. ¿No es vergonzoso que ganen plata los millones que ganaron en un momento Miles de excepcional millones. de la sociedad, como es una pandemia? Que las grandes alimenticias hayan ganado miles de millones de pesos mientras un pueblo pasa hambre. ¿No nos preguntamos que algo está mal acá? ¿No tenemos que discutir como sociedad si eso es algo posible en un contexto de este estilo? Es decir, si es excepcional para el pueblo que pasa necesidades, ¿no será excepcional también para abaratar de alguna manera los alimentos y que algunos pierdan un poco de guita en un contexto que también con el gobierno de ellos, que votaron, hicieron campaña, lo financiaron y perdieron plata? Bueno, ahora es un momento excepcional. Ustedes ven, no digo como representantes de la pobreza, porque justamente hay algo con el dato, que es que el INDEC dice 11,7 millones de pobres de la muestra, pero un cálculo informal para hacer, para hablar de política, para hacer en los medios, da arriba de 18 millones sin saber bien cuánto, porque aparte no estamos hablando de una cantidad exacta de pobres, porque en 20 minutos te subió tu último precio y te quedaste afuera. O sea, no es que sos pobre o no, bueno, no hablamos de vos. Estamos hablando de toda la Argentina, de una clase media que también le está costando y también está... Que no llega a fin de mes. a los Dari, insultos, perdóname, está claro. muy bueno lo que aclarás, porque en realidad no es un número y a partir de ese número sos pobre y si estás un peso arriba está fuera, Apagá la digamos. tele, Los números claro. no te lo cuentan, pero sos pobre igual. Sos pobre igual. O sea que esto da bastante Estás más. vulnerado Para mucho igual, más. pero Claro. a esto que nosotros estamos hablando, de quién es el responsable, por ejemplo, de la inflación, de la desigualdad en Argentina, bueno, para charlar, esto es largo también, pero si no hay mucho de pelea de pobres contra pobres, si vos me aumentaste el sueldo de por ahí el que tiene un almacén, viste, que también está en la pobreza, y si no hay mucho de eso, no se galle para cuando lo charlamos, pero me parece que es un foco también para ir haciendo. Hacemos una pausa, seguimos, ¿sí? Nos esperan 2 minutos, ya venimos. Y el tema va a seguir sin lugar a dudas porque es el tema que nos ocupa, que nos preocupa, es la realidad nuestra de todos los argentinos, la del pueblo, el laburante, la que está fuera del sistema, el que quiere entrar al sistema. Realmente es la realidad nuestra, es la realidad, es el día a día, ¿no? Les pido un cierre. ¿Quién quiere empezar? No, la verdad que son números que duelen, que Totalmente. son una realidad muy, muy dura, son el problema que tiene nuestro país. Yo creo que en relación con esa realidad, la expectativa, la esperanza que recién se señalaba también en la construcción de la UTEP, hay un espacio que es un agrupamiento de organizaciones que tiene que ver con no el pobre como tal, sino el trabajador humilde, que es parte de la economía popular. Ahí radica una posibilidad de construir una agenda. Hay un diálogo con agendas del gobierno para urbanizar barrios, para generar trabajo a través de la economía popular, para la agricultura familiar. Sin duda falta, pero la agenda nos parece que va por ahí, por construir la UTEP como una organización gremial que impulsa una agenda no de representar al pobre como una categoría sociológica que se mide, sino representar al trabajador que tiene ingresos y que tiene una situación de desarrollo productivo al que el Estado tiene que impulsar. Y me parece que en esa transformación es de donde se puede construir y anidar una esperanza de la mano de la unidad del campo popular y de un gobierno que tenemos el desafío de encontrar el rumbo. Yo creo que nos unimos para frenar una situación muy, muy dura de 4 años de macrismo que significó un retroceso enorme. Tuvimos sobre nuestros hombros la pandemia. No tenemos mucho tiempo para encontrar una salida que nos permita mejorar prontamente una situación social muy dura, ¿no? Horacio, Rodrigo, quien quiera. No, que la situación es grave, es muy grave, que hay que verla más desde el cotidiano, creemos nosotros, que tiene que focalizar más ahí en lo que le pasa a la gente, que entendemos que hay que profundizar en un montón de cosas y mirarla de una perspectiva más amplia, con visiones distintas y diferentes y tomar algunas alternativas mucho más válidas, un poco lo que dice Daniel, de la economía popular y otros sectores, pero que también tiene que quedar en claro es que hay que abrir un poco más el juego con otros sectores para que también podamos dar la discusión y que claramente para nosotros, más allá de que esto no es campaña, pero la derecha nunca más. Horacio. Rodrigo, simplemente Perdón. para nosotros tenemos que poder discutir un plan, el gobierno tiene que encabezar esta discusión, el plan tiene que girar sobre la emergencia más importante que la niñez y sobre un plan para generar trabajo. Para nosotros eso pesa sobre la tierra y pesa sobre la vivienda.
La plata está, hay que discutirlo con la sociedad, hay que discutirlo también con la derecha se tiene que hacer cargo también de esta discusión, ha sido gobierno, también tiene algunas cosas que dar, hay gobierno en un montón de lugares, y por ende nosotros creemos que están las condiciones para en un momento de emergencia discutir medidas de emergencia que pongan de cara a la sociedad a resolver una parte muy importante que es el núcleo duro de la pobreza, porque si nosotros logramos bajar los índices de pobreza en la niñez, tenemos futuro. Si no hacemos eso, esos índices que vemos en la niñez va a ser el general de la sociedad. Muchas gracias a los tres. Rápidamente retomamos contacto con Casa de Gobierno.